los servicios al participante de la Red del Pacto Mundial en México. Y esta mañana voy a estar dialogando con ustedes, acompañada con dos invitados de lujo que ahorita vamos a presentar, con los cuales pues vamos a estar hablando acerca de anticorrupción. Antes de dar paso a la agenda, me gustaría hacer un par de avisos técnicos. Comentarles, pues ya hemos hablado un poquito de por qué es importante que se esté realizando este webinar. Este webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora. Esto dependerá, por supuesto, de las preguntas que ustedes hagan. Entonces, por ahí, si nos alargamos unos 5 o 10 minutos más, les pido un poquito de su paciencia. También un poquito comentarles acerca del sonido. Como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, en su panel de control del lado derecho, todos se encuentran en modo mudo. Perdón. Esto es debido a que el día de hoy son 110 personas registradas a este webinar. Por lo tanto, sería muy difícil para nosotros poder controlar a 100 personas hablando al mismo tiempo. Y como el tiempo es muy poco, es por eso que esta mañana solamente van a estar escuchando a los ponentes de este webinar. Entonces les pido ahí un poquito de su paciencia. Lo cual, bueno, esto que les acabo de decir no significa que sus preguntas no sean bienvenidas, al contrario, todas sus preguntas son bienvenidas y esperamos las hagan desde su ventana de chat. Las iremos contestando a lo largo del webinar. Vamos a ir haciendo ahí un poquito de paradas para ir respondiendo sus preguntas. Así que todas estas van a ser, por supuesto, bienvenidas. Y bueno, también un último aviso. Al finalizar este webinar, el día de hoy por la tarde van a recibir una evaluación. Para nosotros es muy importante conocer las necesidades de capacitación de los participantes, cuáles son los temas que les interesaría que ahondáramos más, que viéramos más seguido, para poderles ofrecer pues cada vez una mayor gama de capacitación, entre ellos pues una mayor gama de webinars. Es por ello que es muy importante para nosotros que respondan su evaluación. Tan pronto ustedes respondan su evaluación, más o menos la próxima semana van a estar recibiendo la presentación de este webinar, así como algunos materiales que se van a estar comentando y la grabación, el link para que puedan accesar a la grabación de este webinar y puedan, cualquier cosa que les haya quedado un poquito de duda, la puedan estar revisando. Entonces, bueno, estos eran todos los avisos técnicos. Cualquier duda, ya les comentaba que nos pueden escribir por el chat en su panel de control del lado derecho. Bueno, un poquito revisando la agenda de esta mañana, hemos dividido el webinar en 4 partes. La primera parte va a estar una servidora, ya dimos la bienvenida. Voy a estar presentando un poquito acerca del pilar de anticorrupción del Pacto Mundial, de nuestro principio 10. Después va a estar con nosotros Carlos Hernández de la UNODC, hablando de iniciativas de integridad en México. Y por último, nos va a acompañar Nacheli Valdés González de Schneider Electric México, hablándonos acerca de su programa R&ED, Responsibility and Ethics Dynamics, que es una práctica que tienen en Schneider, para que pues todos ustedes la conozcan un poquito más. Y por último, pues vamos a dar pie a una sesión de preguntas, donde pues nuestros expositores van a estar respondiendo todas las dudas que tengan los participantes. Entonces, les decía, tenemos un poquito determinado que este webinar tenga duración de 1 hora, más o menos. Esto dependerá del número de preguntas que se realicen. Pues ya entrando un
Dicho esto, les decíamos que pues para las empresas la corrupción significa que pues significa toda una serie de factores negativos, los cuales estamos viendo todos en pantalla, como por ejemplo, la corrupción impide que exista crecimiento en el negocio. La corrupción causa que haya un aumento en los costos de la empresa y también que existan pues riesgos no solamente legales, sino también de reputación. Ya han escuchado, ¿no? Temas como el de la empresa Siemens, que aquí no voy a hablar porque supongo que mi colega Carlos hablará un poquito más acerca de este caso. También pues impide que exista inversión extranjera y nacional a largo plazo, porque pues si tú llegas, inviertes tu dinero, ves que hay un esquema de corrupción muy alto y no estás teniendo las ganancias esperadas, pues también te está afectando. Impide que exista competencia leal, distorsiona las prioridades de desarrollo y bueno, también hace que pues, los inversionistas vean como negativo el invertir en ciertas partes. ¿Por qué? Por todos los riesgos, no solamente financieros, les decía, sino también reputacionales que todos los problemas de corrupción causan. Dicho esto, pues cada vez existen más y mayores regulaciones contra la corrupción. Por ejemplo, en México existe ya la ley de transparencia, que es contra el lavado de dinero, la cual a todas las empresas y organizaciones que están reguladas, por ejemplo, el Pacto Mundial aquí en México está dado de alta como una donataria autorizada, como una asociación civil. Por lo tanto, pues a todas las empresas que nos hacen que pagan su aportación al pacto, les solicitamos una serie de documentos para poder cumplir con esto. Y esto pues no es más que el resultado de las prácticas de corrupción que existen en el país. Esto hace que pues cada vez la autoridad sea más estricta y pues busque que haya nuevas y mejores formas de luchar contra la corrupción. Y bueno, pues en este esquema que tenemos en pantalla, es muy importante que sepan que en el Pacto Mundial pues entendemos que no solamente la lucha contra la corrupción es un tema de gobiernos y empresas, sino que también reconocemos como con un rol fundamental a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Es por eso que nosotros tenemos grandes aliados, como son la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que hoy les decía nos acompaña Carlos Hernández de ahí para dialogar un poquito. Tenemos también a Transparencia Internacional, a la International Chamber of Commerce, que son nuestros grandes aliados contra de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué trabajar con ellos en conjunto? Bueno, porque pues con ellos podemos trabajar una serie de temas anticorrupción que incluyen pues evaluar riesgos, todo el tema de transparencia y elaboración de reportes, cadena de suministro. También trabajamos con ellos en forma de una plataforma para aprender, dialogar y tener acción al respecto de los temas de corrupción, alentando también muy fuertemente en las empresas que implementen el principio de anticorrupción del Pacto Mundial y también pues buscando colaborar con otras organizaciones. ¿Para qué? Para que no se dupliquen los esfuerzos. Es decir, si yo estoy trabajando anticorrupción, la UNODC también, transparencia también y la ICC, cada quien trabaja solo, pues a lo mejor y si trabajamos en conjunto, como ya lo hemos vivido, pues desarrollamos mejores nuevas herramientas y pues nos resta esfuerzos, ¿no? No hay que duplicar esfuerzos y tenemos un mayor impacto si trabajamos en conjunto, que es parte de lo que en el Pacto Mundial siempre se está buscando hacer. Bueno, hasta ahí hablando un poquito de la anticorrupción. Ahora me gustaría comentarles un poquito acerca de nuestro eje temático de anticorrupción. Cuando el Pacto Mundial se creó hace 15 años, se creó con 9 principios. Este principio que todos estamos viendo en pantalla no existía.
¿Por qué no existía? ¿Por qué? Porque todos los principios del Pacto Mundial están sustentados por alguna convención o declaración de Naciones Unidas. Este no es la excepción. Entonces, cuando el Pacto Mundial se crea, no había una convención que sustentara un principio de anticorrupción. Sin embargo, sabíamos que era un tema prioritario, sabíamos que era un tema que teníamos que trabajar desde el Pacto Mundial, pero al no haber un sustento, pues no se podía trabajar. Es hasta 2003 que, que se lleva a cabo la famosa UNCAC, aquí precisamente en México, que ya hay una convención. Aquí abajo está erróneo, para que no lo tomen en cuenta. Es cuando se lleva a cabo esta convención que nace el principio 10 del Pacto Mundial, que dicta pues actuar contra todas las formas de corrupción, que estas incluyen la extorsión y el soborno. Es cuando nace el eje temático de la anticorrupción, por lo que les decíamos que pues entendemos que hay que hacer un llamado a las empresas para que dentro del desarrollo de sus políticas y programas pues hagan frente a estos temas de corrupción. Entonces, es ahí cuando nace este principio, que pues es el principio 10, pero eso no quiere decir que por ser el último sea menos importante, al contrario, todos son de igual forma importantes. Y bueno, ya hablando un poquito más acerca de qué están haciendo las empresas, hicimos una encuesta el año pasado a los principales CEOs de las empresas que participan en el Pacto Mundial a nivel global. Les preguntamos qué políticas creían o prácticas creían que eran prioritarias para que las empresas pudieran implementar la anticorrupción en sus operaciones. Las respuestas que nos dieron, las 6 principales, porque hay una lista ahí un poquito más grande, las principales son las que estamos viendo en pantalla. Podemos ver que un 75% de las empresas creen fuertemente que existiendo un código corporativo es como tú puedes implementar mejor prácticas anticorrupción. Un 54% piensa que con una política de cero tolerancia es como tú puedes implementar mejor la anticorrupción. Un 47% cree que implementando mejores sistemas de gestión. Un 46% opina que formando y sensibilizando a los empleados es la mejor manera. Un 45% dice que cuando tus políticas son de acceso público, pues es una mejor manera de transparentar lo que tú estás haciendo. Y bueno, un 35% dice que teniendo sistemas de sanción para las infracciones que sean bastante claros y transparentes es la mejor opción. Entonces ahí se los voy a dejar. Les decía, hay una lista más grande. Les vamos a pasar por ahí el documento de donde sacamos esta información para que la puedan consultar, pues, esta lista completa, y puedan también pues dar sus opiniones. Y bueno, ¿cuál es una forma para implementar la anticorrupción en las empresas? Aquí les estamos poniendo nuestro modelo de gestión para quienes ya hayan tomado webinars anteriormente o incluso el taller de implementación de los principios del Pacto Mundial. Están familiarizados con este modelo de gestión, que es un Six Sigma o un modelo de 6 pasos para implementar los principios del Pacto Mundial. Aquí lo estamos enfocando a la anticorrupción, como podemos ver en la siguiente diapositiva, que dice, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el compromiso? Pues bueno, hacer frente a la anticorrupción en nuestras operaciones, tener una política de cero tolerancia, que ya veíamos hace un momento, y que esta política pues no se quede ahí nomás en el tintero, ¿no? Sino que también se les muestre a todos los grupos de interés, llámense colaboradores, clientes, proveedores, y decir pues que en la empresa no habrá tolerancia sobre el soborno y la corrupción. Entonces ese es el paso 1. Como un segundo paso, pues hay que evaluar los riesgos y prepararse para ellos.
hay que ver qué conllevaría para la empresa el tener un escándalo de corrupción. Hay que tener pues un plan siempre, ¿no? De emergencia. También reconocer las oportunidades que tiene pues el implementar medidas anticorrupción que puedan mejorar nuestro negocio y que nos puedan bajar costos. En la parte 3, que sería la parte de definición, pues hay que desarrollar objetivos, metas, estrategias para mostrar claramente que a la empresa le importa tener medidas anticorrupción. En el cuarto paso, que es el paso de la implementación, pues hay que implementar políticas anticorrupción a través de la empresa y también pues incluir a nuestra cadena de suministro. Por supuesto, la parte de medición es muy importante. Aquí yo siempre les digo, si ustedes definen bien sus estrategias, definen bien sus objetivos, esos objetivos son claros, son medibles, pues cuando lleguen al punto 5, que es la medición, pues ya nomás hay que monitorear y decir, bueno, ok, si yo me había propuesto tener bueno, mejorar mi sistema de denuncias y en un año o instaurar un sistema de denuncias, porque muchas empresas tienen su buzón de quejas o una línea de denuncia, pero cuando les llega la denuncia no saben qué hacer, no tienen un comité establecido. Entonces aquí es muy importante poder monitorear qué impacto tienen y poder tener todo un proceso que incluya a personas externas o representantes de los grupos de interés. Eso siempre es muy importante en las empresas. Y por último, pues comunicar el progreso de manera consistente con los grupos de interés. Es muy importante, les decía, involucrar a los grupos de interés. Obviamente a nadie nos gusta decir, oye, ¿sabes qué? Yo tuve prácticas de corrupción fuertes en la empresa, estoy luchando contra ellas y para eso tenemos distintas herramientas. Entonces, antes de pasar a las herramientas, recapitulamos un poquito, les decía, este modelo de gestión que ya la mayoría conoce como el modelo para implementar los principios del Pacto Mundial, lo podemos enfocar al principio anticorrupción, con estos sencillos pasos que veíamos en pantalla, y así, pues, de manera muy simple y aplicable a todos los tamaños y tipos de empresas, podemos empezar a luchar contra la corrupción. Y bueno, desde el Pacto Mundial, ¿qué estamos haciendo para apoyar a las empresas? Algo muy importante para nosotros, que ya todos lo saben, que no solamente la implementación de los principios es importante, sino igual de importante es el reporte. Tenemos aquí la parte de los informes públicos. ¿Por qué son importantes para nosotros? Pues porque estos envían una fuerte señal a los grupos de interés de las empresas, los empleados, los inversionistas, consumidores, para decir que pues la empresa se tome en serio su compromiso a la transparencia y a las prácticas responsables. Como ejemplo tenemos esta guía de reporte del principio 10 contra la corrupción, que es la que tenemos en pantalla. Aquí yo se las voy a dejar para que den clic y la puedan descargar. Esta herramienta pues equipa a las empresas con un medio para informar sobre las políticas y acciones contra la corrupción de una manera eficaz. Esta herramienta está bastante completa, tiene indicadores de transparencia internacional, de GRI, de Red Internacional de Gobierno Corporativo, entre otras, para ayudar a las empresas, no solamente las que son grandes y reportan a nivel avanzado, sino también para las empresas que son chicas y acaban de empezar con estos temas, ¿no? Tiene una matriz que los va guiando de manera muy, muy completa en cómo pueden reportar. Por el momento esta herramienta está en inglés solamente, pero esperamos ya el próximo año tenerla disponible en español para que todos la puedan utilizar. También tenemos otra más que una herramienta, este es un llamado a la acción, le llamamos nosotros. Esto no es más que una movilización de empresas en todo el mundo para que se unan a la lucha contra la corrupción y la agenda de desarrollo global en el tema específico de corrupción. Esto porque sabemos que pues ya los gobiernos no se dan abasto, ¿no? Y no es suficiente el trabajo de los gobiernos en la promoción de medidas contra la corrupción,
sino también es muy importante el trabajo que hace el sector privado para luchar con la corrupción. Todos los sistemas de buen gobierno que tienen las empresas, hay empresas que tienen ahí prácticas impresionantes. Por lo tanto, pues hacemos un llamado desde el Pacto Mundial para que las empresas firmen este llamado y luchen fuertemente para avanzar con mejores prácticas, no solamente dentro de la empresa, sino también en su esfera de influencia. Entonces ahí les vamos a dejar el llamado a la acción para que ustedes también se puedan sumar a él. Y por último, bueno, ahí dice informes públicos, pero ahí es cadena de suministro. El luchar solos contra la corrupción no es suficiente, les decía, hay que trabajar siempre en conjunto. Entonces, una forma de trabajar en conjunto es trabajar con nuestra cadena de suministro. ¿Por qué? Porque si somos una empresa grande, lo que hace nuestra cadena de suministro chiquita, por ejemplo, si trabajamos con la empresa de Juanito Pérez, que es una empresa chiquita, que es nuestro proveedor, y la empresa de Juanito Pérez tiene algún tipo de escándalo de corrupción, no van a, en los periodicazos no va a salir la empresa de Juanito Pérez, sino va a salir la empresa grande que respalda a la empresa de Juanito Pérez. Por eso es muy importante luchar contra la corrupción y hacerle frente junto con nuestra cadena de suministro. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a reducir los riesgos, delineando casos de éxito en el negocio. Y bueno, esta herramienta pues proporciona una guía con ejemplos de políticas, procedimientos y prácticas que podemos implementar en nuestra cadena de valor. Entonces ahí se las voy a dejar para que la utilicen, para que la puedan utilizar. Entonces, bueno, hasta aquí las preguntas. Veo que tengo una pregunta, pero la voy a dejar para más tarde, para aprovechar y responderla junto con los colegas que también estarán platicando con nosotros. Entonces, pues les decía, hasta aquí llegamos con lo que tenemos. Bueno, esta es una pequeña entrada de lo que tiene el Pacto Mundial disponible para las empresas en el tema de corrupción. Como esta, hay muchas más herramientas que están disponibles para que ustedes puedan utilizar. Y pues poco a poco iremos dando cada vez más talleres y más cursos en línea acerca de este tema. Y bueno, pues hasta aquí llega mi participación. Ahora me gustaría hacer un espacio para presentar a mi colega Carlos Hernández. Él es de origen mexicano y estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez egresado, colaboró en el despacho jurídico en materia penal Walters y Asociados, y también se desempeñó en el Instituto Nacional de Migración. Desde el año 2005 trabaja en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, en donde se ha desempeñado en actividades de asesoría legal y participado en la coordinación de proyecto en materia de reducción de la demanda de drogas y de prevención del delito y justicia penal. Actualmente, dentro de la UNODC, es el coordinador en México de los proyectos de integridad y combate a la corrupción de la UNODC en México. Carlos, bienvenido, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pues ya escuchamos a Iris, creo que hace un muy buen recuento del escenario que se visualiza en el tema corrupción y la relación con el sector privado. Yo voy a exponer un ejercicio que realizamos aquí en México, junto con el Pacto Mundial, con quien encontramos un excelente aliado. Uno, porque creo que ha hecho un excelente trabajo en cuanto a concientizar a los miembros a sus miembros, a los que son partes de esta red, en diferentes problemáticas, y una de ellas es el combate a la corrupción. Este combate a la corrupción que es uno de los principios, ya como más o menos lo expuso Iris, es uno de los principios más recientes y
y eso ha dado pie a que las diferentes acciones pues se estén dando de manera lenta, poco a poco, pero yo creo que con buenos resultados. Yo les digo, ¿quién cambia la diapositiva, yo o puedo decir siguiente? La siguiente diapositiva. Ah, ok. Pero bueno, antes déjenme decir que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta oficina depende somos nuestra máxima autoridad es la Asamblea General de Naciones Unidas y programáticamente depende del secretariado, el secretario general de la ONU, y estamos encargados de atender diferentes convenciones internacionales en temáticas que son de nuestro mandato. Uno es el tema de la fiscalización de drogas, nos encargamos de promover, así como el brindar asistencia técnica a los diferentes países miembros de las 3 convenciones de fiscalización de drogas. Ahí ustedes pueden ver 1961, 1971, estupefacientes y psicotrópicos, y el de 1988, que se refiere al tráfico ilícito de estos dos tipos de sustancias. En el año 2000, esto también atiende a una evolución de cómo se va entendiendo el conflicto de la delincuencia, del crimen organizado a lo largo de la historia, ¿no? Con las convenciones de fiscalización de drogas se empieza a ver que hay un problema de consumo, e incluso hay unas convenciones anteriores, pero bueno, son las que están vigentes. Empieza a haber un problema de consumo y empieza a haber un problema de tráfico ilícito, ¿no? Por eso en el año 1988 las Naciones Unidas saca una convención que trata de atender esta problemática. No obstante, la problemática viene evolucionando y ya no era solamente el tráfico de drogas, sino el crimen organizado, había diversificado sus servicios, sus funciones, sus actividades, y entonces es necesario pues contener este fenómeno, y los países miembros se vuelven a sentar a diseñar un instrumento jurídico que en el año 2000 le llamamos la Convención de Palermo, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y establece 3 protocolos muy específicos: trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de armas. Como pueden ustedes ver aquí, ya hay una diversificación de actividades ilícitas, ya no solo es el tráfico, como les comentaba, de drogas, y desde el tema desde las convenciones de fiscalización, pues hay un tema que no cuajaba en cuanto a darle nacimiento a un instrumento internacional, y era cómo es que el crimen organizado traficaba las drogas, cómo es que el crimen organizado realizaba las actividades de trata de personas, de tráfico ilícito de migrantes, de tráfico ilícito de armas. Y bueno, eso hoy en día lo entendemos porque hay un control del territorio del crimen organizado. La diversificación de las actividades del crimen organizado nos hace que entendamos su actividad ahora como un control del territorio. ¿Esto qué quiere decir? El crimen organizado requiere tener un control de un territorio, de un pueblo, de un municipio, de un estado, para poder tener la capacidad de realizar sus actividades ilícitas, como ruta de paso, ya sea para tráfico de migrantes, ya sea para trata de personas, ya sea para tráfico de armas ilícito, o para las propias drogas, ¿no? Ese es el ganar del crimen organizado, tener controlados diferentes territorios. Por eso hoy en día, como vamos viendo los diferentes fenómenos, no solamente en México, lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver a nivel Latinoamérica, lo podemos ver en África, porque no solamente las actividades se suscriben al tema de drogas, al tema del tráfico ilícito de migrantes, podemos también ver el tema de tráfico ilícito de piedras preciosas, y que las Naciones Unidas han estudiado los diferentes grupos criminales, y esto se ha concluido que funcionan de esta manera. Pero ¿qué es lo que les permite controlar el territorio? Hay 2 elementos muy importantes que les permite controlar el territorio. Uno es la violencia que ejercen en las propias comunidades, en el propio estado, y que eso, al generar violencia, al generar miedo, hace que tanto las autoridades como la sociedad civil pues tengan que estar cooptados por ellos. Pero hay otro elemento que es muy importante, y es la corrupción, ¿no? La corrupción también, hay grupos de crimen organizado que han visto también
pues lo han visto como un esquema de negocio y se han valido de la corrupción para eficientizar sus actividades. Es decir, no generamos miedo en la sociedad, seguimos como en un status quo, pero tengo controlado a las autoridades, tengo controlados a la sociedad, con las diferentes dádivas que yo voy dando, pues son productos de mi actividad criminal. Entonces, para atender esta situación y para atender además todo el fenómeno de corrupción generalizado que pudiera haber en los diferentes países, pues se crea la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2003, que para el caso mexicano reviste una especial importancia porque se le conoce como la Convención de Mérida, toda vez que fue en la ciudad de Mérida, en Yucatán, que se abre a los estados parte para que firmen y ratifiquen la convención. Y finalmente, pues, también estamos a cargo de distintos instrumentos de prevención del terrorismo, principalmente todo lo que hace al lavado de activos, que también es parte de formas de corrupción. Eso es lo que estamos, esa es la misión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La siguiente, por favor. Ahora, pues, ¿cómo está la convención en cuanto a países comprometidos, a países que han firmado y ratificado? ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que lo firman y lo ratifican se obligan a atender las disposiciones que se establecen en la convención y a adoptar las medidas necesarias en su marco jurídico interno para hacerlas reales, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros que las hacemos reales? La convención tiene un mecanismo de revisión, es un mecanismo en el cual se evalúan a todos los países de manera aleatoria, se escogen, y no lo evalúan expertos, no lo evalúa un tercero, bueno, sí lo evalúa obviamente un tercero, pero no evalúan un externo, se evalúan entre ellos, o sea, se elige un país y después se eligen un país de la misma región de donde se está seleccionando el que se va a evaluar y un país de una región distinta. Estos dos países están encargados, sus expertos en materia anticorrupción están encargados de evaluar, de evaluarlo. ¿Esto qué genera? ¿Por qué se genera este mecanismo? Uno, genera un compromiso de parte de los países en implementar lo que establece la convención. No solamente es firmarlo y ratificarlo, sino hacerlo obligatorio. Y es, déjenme llamarlo de esta manera, una competencia sana entre los mismos países que permite que otros den alguna observación, pero que también aprendan entre ellos cómo están realizando actividades o legislando algunas acciones de prevención de la corrupción. Ejemplo de ello, el pasado mes de noviembre, a principios, acaba de pasar la Conferencia de Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Es la conferencia de más alto nivel en donde todos los países, los 177 que ustedes ven ahí, partes, eh, se sientan y empiezan a hablar de cómo va la implementación de la convención y cómo es que y se empiezan a detectar mejores prácticas, ¿no? México tuvo una actividad relevante en esta conferencia de Estados parte, fue invitado y ellos promovieron desarrollar ahí una actividad en donde presentaron lo que hoy se quiere implementar como el Sistema Nacional Anticorrupción. A nivel institucional o a nivel de lo que se pretende hacer, los países lo recibieron muy bien, o sea, como un sistema, como varias entidades quieren realizar algunas acciones en un país donde la percepción de la corrupción es alta, en donde la confianza está prácticamente perdida en las instituciones, en donde hay muchas dudas entre los diferentes sectores. Vaya, son ejemplos que pueden reproducirse en otros escenarios que no son distintos que el caso mexicano, ¿no? Creo que aquí lo importante es ver que los países estén realizando algo, que los países estén interesados en implementar algunas acciones. Entonces, este es el escenario de la convención. Podríamos decir que de los 190 si no estoy mal, 97, 98 países que forman parte de las Naciones Unidas, ahí seguramente Iris me puede ayudar, pues tenemos prácticamente una totalidad de países que han firmado y ratificado la convención. La siguiente, por favor.
No obstante, este otro mapa lo que quiero mostrar es contrastante. Es decir, eh, tenemos una convención a la cual todos los países, muchos países han firmado, ustedes vieron el mapa anterior, la han ratificado, por seguridad estarán haciendo o ya han hecho las debidas adaptaciones a su marco jurídico o están en proceso. Sin embargo, este mapa que viene de los ejercicios que hace Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción, pues vean lo que nos muestra, ¿no? Nos muestra un color totalmente diferente. Rojo se supone es muy corrupto y amarillo es muy, muy limpio o menos corrupto. Y lo ideal sería que el color amarillo fuera el que estuviera en todo el mapa mundi, ¿no? No es así. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una, si podemos verlo, hay una desconfianza generalizada entre no solamente de la sociedad a las instituciones, y esto ya tampoco ejemplificándolo con los datos que nos daba hace un momento Iris, sino entre la misma sociedad, entre los mismos sectores, entre el mismo sector privado. Ahorita les voy a comentar del ejercicio ya específico que hicimos, pero no necesariamente el sector se confía en el sector privado, o sea, no necesariamente tampoco se confía en la sociedad civil. En un ejercicio distinto que hicimos con periodistas, hicimos un diagnóstico para, para ver cuáles eran los riesgos que tenían los periodistas en México. El sector público, la academia, eso fue un ejercicio que a nosotros nos llevó de mucha experiencia. Nos comentaba cómo incluso había una desconfianza generalizada hacia los medios de comunicación. Entonces, este mapa lo que representa, creo que es una desconfianza entre las diferentes instituciones en todo el mundo, ¿no? Y que hay una problemática que no solamente se solventa con un marco jurídico. Es decir, en el mapa anterior podríamos estar ciertos que ya hay marcos jurídicos, ya hay un marco jurídico internacional firmado por los países, los cuales en la mayoría, obviamente dependiendo de los sistemas jurídicos, pero en la mayoría la propia convención ya hace ley y ya se podría estar realizando acciones de prevención, así como de sanción. Y seguramente allá hay países que ya están adoptando alguna legislación en atención a la convención. Pero el problema no nada más es normativo, ¿no? Si ya tenemos un marco jurídico que nos muestra el mapa anterior, ¿qué está pasando que no necesariamente está funcionando en la operación? La siguiente. La siguiente, por favor. Y eso es lo que vimos en el ejercicio. Ahora, nada más para terminar parte de la convención, y me paso ya al ejercicio que hicimos con Pacto Mundial. La convención tiene una particularidad, en este caso muy especial, y es que promueve el tema de la corresponsabilidad. O sea, es el primer instrumento global, jurídico internacional, que le dice al sector, al mundo, a la sociedad en general, el sector privado no es el único responsable de esta problemática. Para que haya un corrupto, se necesita un corruptor. Y entonces, necesitamos realizar acciones de prevención, de aplicación de la ley, de cooperación internacional, de recuperación de activos, de asistencia técnica, que es todo lo que engloba la convención, en conjunto con el sector privado y la sociedad civil. Creo que el instrumento reconoce muy bien el fenómeno, creo que lo entiende perfectamente, creo que sabe y sabemos que hoy en día esto no es un tema solamente de las autoridades, es un tema del sector privado, cuando el sector privado, por ejemplo, empieza a ponerse de acuerdo en establecer precios en una licitación pública, ¿no? Cuando hay una presión económica hacia el sector privado en una contratación. Entonces, hay responsabilidad, si hay responsabilidad del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, deberá también haber obligación de atender esta problemática, y a eso
nosotros le llamamos corresponsabilidad. La siguiente. ¿Qué estuvimos haciendo ya en concreto? Esas son algunas acciones que desarrollamos con el Pacto Mundial, un proyecto que creo que en México, y si no estoy mal, Iris también me corregirá ahí, en su momento nos lo comentaron, a nivel mundial le empieza a dar vida en México al principio 10 del pacto, en la red de México. Es muy complicado, nos comentaban los compañeros, a nivel mundial las diferentes redes del pacto sí han realizado acciones seguramente en muchos de los principios, pero el principio 10 es el que se dificulta más eh, llevar a cabo alguna acción. ¿Por qué? Porque el tema es muy sensible, ¿no? A nosotros cuando empezamos estos proyectos y empezamos a acercarnos con algunas empresas líderes en algunos mercados, incluso para ellos resulta muy sensible. Tuvimos que cambiar la estrategia, tuvimos que acercarnos mejor a las organizaciones, a las cámaras y a redes como el Pacto. ¿Por qué? Porque al ser sensible el tema, por ejemplo, si la empresa hace obra pública y yo empiezo a hacer preguntas, Naciones Unidas empieza a desarrollar algún estudio, algún ejercicio, pues en México, o al menos o seguramente en el DF, en una circunscripción muy particular, pues son 3 las empresas que hacen obra pública, ¿no? Entonces, si esa empresa iba a empezar a comentarnos, a darnos información, siempre información constructiva, para realizar acciones que permitan fortalecer las capacidades, prevenir, pero aún así era información a la cual ellos temían proveer, porque obviamente iba a ser muy detectable y eso podría afectar en los negocios que ellos tuvieran. Entonces, el acercamiento lo hicimos a través de las diferentes organizaciones, cámaras de comercio, cámaras con Camín, cámaras de la construcción y el Pacto Mundial, el cual nos apoyaron, y creo que fue un filtro muy bueno, uno, para tener la participación de ustedes, de las empresas, y 2, para tener su compromiso, porque también estamos ciertos que es necesario fomentar mucho más la conciencia del combate a la corrupción, pero también ya hay empresas, ya hay organismos de la sociedad civil, incluso las mismas instituciones que ya están empezando a comprometerse, y con ellos hay que realizar algunas acciones. Hicimos en este contexto un proyecto que le llamamos Incentivos para Entidad Corporativa y Cooperación Intersectorial. Desarrollamos 3 actividades muy esenciales, yo diría, me voy a reducir en 2. Uno era conocer cuál era la situación de las empresas en esta materia, en el tema de integridad que estaban haciendo, y el segundo era, una vez con estos resultados, desarrollar estrategias de capacitación que les viniera a fortalecer el trabajo que ya estuvieran haciendo, o empezar a diseñar algo al respecto. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos? Que sí estaban realizando algo el sector privado. El sector público, incluso cuando nosotros empezamos estos proyectos que fueron hace 4 años, no necesariamente estaba consciente de lo que estaba realizando el sector privado en cuanto a realizar algunos aspectos de controles internos, de análisis de riesgos, de tener un sistema de cumplimiento, ¿no? No obstante, ¿quiénes lo tienen? Lo tienen los más robustos, los de mayor peso, los líderes en su mercado. Y hay un interés de aquellas pequeñas y medianas empresas de también tener este tipo de componentes. Sin embargo, su capacidad de infraestructura económica, de personal, casi no les permite tener algo al respecto. No obstante, hay fallas en la supervisión del personal, por ejemplo, en la parte de contratación. Veamos un fenómeno muy peculiar, y eso está relacionado ahí con otro hallazgo que se verá más adelante. Por ejemplo, si un funcionario de la empresa defraudaba o realizaba algún acto de corrupción, la sanción última que se le da
en casi en todos los ejemplos que vimos, es el despido. Realmente no se está castigando esa acción, no se está castigando como debiera. Aquí debería haber una acción penal por parte del Estado, debería haber un reporte, una denuncia, una querella por parte de la empresa para que el Estado acusara a esa persona y entonces se le condenara en caso de encontrársele culpable. ¿Por qué lo puntualiza así? Porque entonces también al no hacerlo estamos siendo nosotros unos promotores de la impunidad. ¿Qué pasa con esa persona que a lo mejor defraudó, que la empresa se dio cuenta, que lo despidió? Va con la empresa de la competencia, por ejemplo. O va con una empresa que a lo mejor no se van a comunicar con otra empresa para saber sus antecedentes de esta persona. Y esta persona puede estar haciendo esta actividad consecuentemente y no recibir ni un castigo. Entonces hay una falla en la supervisión del personal de las empresas, una falta de controles internos, ¿no? Y deficiente estructura ética. Muchos nos reportan tener en los servicios que hicimos códigos de ética, pero falta la implementación de esos códigos de ética. Los tenemos impresos en las empresas, los tenemos cuando entramos a la empresa nos los dan, pero ¿cuándo los hacemos vivos? La autoridad en la empresa, los directores, los CEO, deberían de tener una unidad encargada de hacer vivos estos códigos de ética, de hacerlos implementadores para que también el personal se sienta parte de esa familia que la empresa quiere crear, ¿no? No se denuncia, hace rato les comentaba, no se denuncia, ¿por qué la empresa somos promotores de esta impunidad a la cual siempre nos quejamos? Una razón muy sencilla, la imagen pública. ¿Cómo vamos a denunciar que en nuestra comunidad empresarial hay algún acto de corrupción cuando uno de los elementos que a nosotros nos hace o que da vida a nuestras funciones es la imagen? La imagen pública se ve afectada. Entonces, lo que se opta es finalmente nada más el despido o no hacer nada. A lo mejor la persona seguirá en la empresa, se cambia de unidad, se cambia de área, etcétera. Bueno, el tercer punto ya lo he estado comentando. La cooperación en sector público y privado se da por excepción. Eso es lo que se da por excepción en casos relevantes. Esa cooperación, esa denuncia, esa cooperación en la investigación de estos casos se da solamente por casos que ya generan alguna relevancia muy particular. Llámale un caso Siemens, llámale un caso Walmart, llámale un caso, bueno, pero ahorita se me fueron los nombres, pero vayan, más que establecer casos específicos, determinar cómo hay una separación, es decir, la empresa, la comunidad empresarial está realizando sus acciones de manera paralela a lo que el sector público pudiera estar haciendo. Cuando nosotros los juntamos, cuando nosotros hablamos con los dos y hubo momentos en donde los sentamos a los dos en la mesa, no necesariamente sabían qué hacía uno y el otro. Entonces, uno de los primeros resultados que tuvo el proyecto fue establecer un puente de comunicación. Uno, para saber al menos, para que la empresa, por ejemplo, conociera al menos si había un acto de corrupción a dónde denunciar. O sea, había casos a tal extremo que lo desconocían. Y ya de hecho ya eso generaba un impacto en esa relación que generó el proyecto. Si no queremos promover la impunidad de la cual hoy estamos enfrentando, no solamente en México, ya hablo de manera general, es necesario generar un esquema de cooperación con el sector público. Hay pocos mecanismos legales en el marco jurídico, pero también internos en la empresa. Es decir, obviamente vamos a tener muy pocas denuncias. Muchos nos decían en las empresas, no, yo tengo mi código de ética, y estoy haciendo esto, y yo tengo un teléfono rojo, pero no tengo casi denuncias, entonces yo creo que yo estoy muy bien, no estoy perfecto, ¿no? O sea, si acaso una queja, pero más de relaciones laborales, etcétera. Si nos adentramos a estudiar los por qué,
pues seguramente en muchos casos vamos a ver porque no son mecanismos eficientes, es decir, yo llamo al teléfono rojo, pero todo el mundo va a saber que yo me estoy quejando de mi jefe, que a lo mejor tengo conocimiento que está realizando un acto de corrupción. Y entonces, pues seguramente más allá de incentivarme, pues lo único que va a ocasionar será mi despido. Vaya, no hay estos elementos que les permita dar una certeza a los denunciantes, a los testigos, tanto interno como a nivel público, es decir, los marcos legales no establecen un sistema de protección de testigos y de víctimas para estos delitos en particular, para los delitos de la corrupción. Sí hay para el tema de delincuencia organizada, hay una ley federal de delincuencia organizada que establece mecanismos de protección a testigos, pero creo que la naturaleza, el sentido, el espíritu es diferente. Aquí una de las recomendaciones que fue a México es desarrollar este tipo de mecanismos para delitos de corrupción, ¿no? Lo que les comentaba, poca capacidad económica de las MIPIMES y pues es necesario fomentar esa participación y cooperación de lo que ya hablé hace un momento. La que sigue, por favor. ¿Qué hicimos en la parte de capacitación? Desarrollamos algunos manuales que nosotros tenemos, bueno, una currícula de capacitación. En este caso le hicimos con una especial con una especial técnica, déjenme llamarlo de esa manera, porque eh, no queríamos solamente decirles hagan un código de ética, pongan un sistema de cumplimiento. Era una manera de aprender, o sea, desde aspectos normativos elementales, tampoco queríamos hacer técnicos en el combate a la corrupción, etcétera, sino desde aspectos normativos elementales que nos permitieran conocer qué hacer en caso de actos de corrupción, a dónde acudir, con quiénes acudir, aspectos técnicos, o sea, qué internamente podemos desarrollar para atender esta problemática. Y ahí es donde iban, por ejemplo, si tienen una unidad de quejas o una unidad en donde se puedan reportar esto, su unidad debe de garantizar estos puntos, ¿no? Un teléfono rojo para que tú tengas un eficiente sistema de denuncia, para poder realmente darle certeza a las personas, a los miembros de tu empresa. Establecer lineamientos de prevención y combate de la corrupción mínimos, algunos elementos mínimos para las pequeñas y medianas empresas que están en esas herramientas, cómo promover realmente la integridad intersectorial. Pero creo que el punto que para las capacitaciones era mejor era invitar a empresas, como ahorita lo estamos haciendo, como ahorita lo ha hecho el pacto que Schneider, Nacheli les va a dar un ejemplo de cómo ellos lo hacen, invitar a empresas para mostrar cómo se debe hacer, porque es muy fácil decirlo, es muy fácil dar un taller, pero ¿cómo lo hago yo empresa? Y además, ¿cómo lo hago yo empresa pequeña, mediana, que no tengo los recursos de un Siemens, por ejemplo, ¿no? Que podría tener una capacidad de establecer una unidad de cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, los ejemplos creo que es una herramienta, el aprender de los mismos, de los pares, que nos ha funcionado mucho y creo que también los gobiernos son un ejemplo de esto. La que sigue, por favor. Bueno, finalmente, ¿qué resultados obtuvimos? Primero, empezar a tocar el tema con ustedes, con las empresas. No necesariamente se había hecho y que a la par estuviera el sector público. Eso es algo que no se había documentado. Es decir, nosotros encontramos mucha información, bueno, cuando digo mucho creo que también exagero, relativa información de estudios que habían hecho organizaciones como el INCO, organizaciones como perdón, ahorita se formaron los nombres, perdón, pero otras organizaciones del sector privado que habían hecho estudios, pero todos lo hacían de manera aislada, ¿no? Nosotros lo que promovimos es ese canal de comunicación en donde los documentos que generamos, los resultados, los hallazgos, las malas prácticas que detectamos, tanto del sector privado como del sector público, están acordados por ambos. Es decir, llegamos al nivel en donde dijimos, reconocieron cada sector sus errores,
pero también fuimos proactivos y decir qué podrían hacer para mejorar esta situación, ¿no? ¿Qué podrían hacer para promover de mejor manera la corrupción? Y creo que parte de ello fue el canal de comunicación, que déjenme decirlo, no fue fácil, ¿no? Fue complicada porque obviamente como sector privado y con esta desconfianza generalizada que hay hacia las instituciones, pues no querían sentarse con ellos. Muchos de los puntos fueron muy debatibles de por qué dices que yo hago esto, por qué tú dices que yo hago esto, no lo tienes documentado, hasta que llegamos a un momento en donde teníamos que ser proactivos y teníamos que reconocer también nuestras faltas, ¿no? Como empresa y como eh, sector público. Yo creo que ese fue el mayor impacto que generó este proyecto. Hoy lo vemos reproducidos en el sentido de que ya prácticamente en todos los foros que tratan de promover los diferentes actores, sea función pública, sea Contraloría del DF, sean Contraloría de los estados, sean las propias organizaciones de la sociedad civil, Transparencia Mexicana, entendimos todos que la problemática, que las acciones que queremos hacer para atender esta problemática no las podemos hacer aisladas. Y que en todos este tipo de foros, en todas las acciones que están emprendiendo los diferentes actores, pues se están involucrando ya hoy en día, creo así, al sector privado de diferente manera. Seguramente no como nos gustaría a todos, seguramente, pero creo que ya es un paso el tenerlos en cuenta. Es decir, hay un sistema nacional anticorrupción en donde ustedes van a poder tener algunos representantes porque va a haber un comité ciudadano, y al final ustedes también son ciudadanos. Hoy Función Pública ha firmado algunos acuerdos con algunos órganos empresariales. Transparencia Mexicana ha realizado foros en los cuales invita tanto a empresas como al sector público. La Contraloría también realiza diferentes talleres en donde el sector privado, principalmente que le vende al DF, está ahí representado. Vaya, hay diferentes acciones que estamos haciendo. INCO también realiza algunas acciones e invita hoy al sector público. Yo creo que eso fue un parteaguas en México y a nivel mundial, porque esos proyectos fue un ejercicio que se hizo tanto en México como en India. Fueron proyectos globales y que pues empezaron a documentar esa reacción que debería de haber entre el sector público y el sector privado. Finalmente, termino diciendo que, como decía Iris, el día de mañana es el Día Internacional contra la Corrupción. Es un día que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha establecido como el momento en el que los países y sus sectores, sociedad civil, público, privado, deben cerrar filas y empezar a concientizar a la gente sobre los costos de la corrupción y el papel efectivo que podría jugar la prevención y el combate. Hay costos, me gustaría, seguramente lo podemos hacer en otro webinar porque si no me alargo mucho, pero hay costos que generan esa corrupción, hay pérdidas por parte de las empresas, pérdidas millonarias. Ustedes ven un ejemplo de Siemens, un ejemplo muy claro, en donde fue castigado internacionalmente, en donde muchos contratos se le cayeron y tuvo que renacer como el ave fénix, ¿no? Tuvo que desarrollar diferentes estrategias ahora de prevención y de combate para pues poder dedicarse a lo que ellos se dedicaban o lo que se dedican, que es la comercialización de tecnología, ¿no? Entonces, hay costos que muchas veces no los vemos reflejados y al no verlos reflejados, pues nos hacen indiferentes a la problemática. O el día de mañana, pues los invito a reflexionar sobre este tema. Ustedes ven el loguito que está en su pantalla del lado derecho de la presentación. Nosotros a nivel mundial hemos desarrollado una campaña que regirá el año 2016, que es Rompe la cadena de la corrupción. Si Iris me lo permite, la comprometería a que les pueda compartir este logo. También hay un paquete de comunicación para Twitter, en donde ponemos ahí algún hashtag que dice rompe la cadena y algunas frases de todo lo que se estará promoviendo mañana a nivel mundial. Eso es todo de mi parte. Perdón, creo que me extendí un poco.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Como siempre es un placer tener a nuestros colegas de la UNODC. Por supuesto, por ahí, junto con lo que les enviemos, el paquete que les enviemos después de responder la evaluación, les vamos a poner estos materiales que comentaba Carlos, que yo creo que van a ser de mucho valor para las empresas. Y bueno, un poquito complementando por ahí muy brevemente lo que decía Carlos de este proyecto en el que estuvimos participando en conjunto, pues precisamente la anticorrupción es el tema que menos implementan y reportan las empresas. Por lo tanto, pues para nosotros los esfuerzos de anticorrupción que teníamos con otros colegas, como por ejemplo con la UNODC, pues fue muy importante para nosotros porque no teníamos prácticas con otras empresas. Era mucho más fácil que nos invitaran a dialogar un tema de medio ambiente, que nos invitaran a estándares laborales, derechos humanos, pero la anticorrupción era la que más se dificultaba. Entonces, al participar en este proyecto, pues pudimos darles a las empresas la participación en un grupo de trabajo que fue muy relevante, que fue muy multiactor. Como ya decía Carlos, estuvieron ahí presentes pues la mayoría de las cámaras representadas en la CONCAMIN. Hubo participación de gobierno federal, de gobierno estatal, de gobierno municipal. Estuvimos nosotros representando al sector privado, hubo muchas empresas que también estuvieron participando y con ello pues nosotros pudimos darle a las empresas toda esta gama de anticorrupción porque justo les desarrollamos una currícula específicamente de acuerdo a las necesidades de los participantes del Pacto Mundial. Entonces, esta fue una práctica que también, para mencionar, se llevó y se presentó como mejor práctica en la reunión anual de redes locales del año pasado en Addis Abeba, Etiopía, con todas las redes. Fue uno de los 2 casos que se presentaron a nivel mundial. Entonces ya se imaginan el impacto de este tipo de iniciativas. Nuevamente le agradezco a Carlos, le vamos a pedir que se quede con nosotros hasta el final, porque aquí llegaron un par de preguntas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas desde la ventana de chat, aprovechen que tenemos aquí a los expertos. Y bueno, ahora me toca presentarles a Nacheli Valdés González. Ella es maestra de comunicación estratégica y licenciada en turismo por la Universidad Le Rocher en Suiza. Bueno, por ahí no sé si lo dije bien. Tiene más de 13 años de experiencia profesional en ecoturismo y sostenibilidad. Es líder del proyecto de realidad climática, consultora acreditada por el Centro Mexicano para las Filantropías CEMEFI y consultora de Fundación Red Puentes para la aplicación de la herramienta en ISO 26000. Ha colaborado para distintas empresas y organizaciones nacionales y transnacionales como Sodexo, Marsh, Mercer, GNP Seguros, BC Travel, entre otros. Y actualmente se desempeña como especialista de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad de Schneider Electric en México y Centroamérica. Nacheli, te cedo la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Iris, y gracias por la invitación a este webinar y compartir con todos ustedes estas prácticas que tenemos en Schneider. Tuve el gusto y el honor de también estar participando con Carlos en una iniciativa interna, y la verdad es que es un tema sumamente interesante y más, bueno, viniendo del experto. Entonces, un gran honor participar con ustedes. Y pues bueno, empezamos con la presentación. Si le pueden dar siguiente. Y pues bueno, un poco de la presentación es compartirles también bueno, qué hacemos y qué somos. Schneider Electric está basado justo en la energía y en la electricidad. Nuestro eslogan es Life is On, justo porque hacemos que la vida continúe, que sea la vida como la tenemos y como está preparada para el futuro, ¿no? Entonces, lo que hacemos es asegurar que la energía esté disponible, haciéndola segura, confiable, eficiente, conectada y sustentable. En la siguiente.
somos especialistas en el manejo de energía y automatización de procesos. Justo, bueno, nos confunden mucho con una empresa de elevadores. No somos elevadores, no hacemos elevadores incluso, entonces lo que hacemos es justo eso, administrar la energía y automatizar procesos. Creamos tecnologías conectadas que redefinan industrias, que transformen ciudades y por supuesto que mejoren la calidad de vida de las personas que estén involucradas, ¿no? Que tengan acceso a esta energía pues sostenible y que sea mucho más segura para todos. En la siguiente. Y pues bueno, la empresa es de origen francés. Está catalogada como la primera exportadora y segunda empleadora francesa en México. Acabamos de cumplir justo 70 años, acabamos de festejarlo en el mes de octubre. Y pues bueno, contamos con más de 9,000 colaboradores, 12 plantas de manufactura, un centro de diseño, un centro logístico y más de 20 oficinas comerciales alrededor de la República. Siendo miembros del Pacto Mundial, iniciamos en el 2002, lo ratificamos en México hace poquito, justo en mayo, lo hicimos de manera local y pues bueno, este involucramiento con el Pacto Mundial creo que ha sido considerado como un parteaguas. Como bien lo mencionaba en el principio, el Pacto Mundial pues ha dado mucha guía de cómo hacer que nuestras prácticas sean pues ejecutadas con valores, ¿no? Y que pues tengamos unas prácticas pues mucho más sostenibles y fomentando el bien común entre la sociedad en la que participamos. Tan fue así que tan importante fue la firma del Pacto Mundial que nuestro CEO en 2013 fue nombrado presidente del Comité de Pacto Mundial en Francia, Jean-Pascal Tricoire, que actualmente, y justo ahorita en esta semana, que es la semana del COP21 en Francia, justo está participando como vocero pues del gremio empresarial, hablando y abogando también por un gran acuerdo de cambio climático. Estamos muy vinculados a estos temas, ¿no? con el Pacto Mundial y con la ONU. Es un firme compromiso de actuar por el bien común y por el cambio climático, en el que pues también tenemos grandes oportunidades de negocio. Y pues hablando de ética, que es un tema también pues, de los pues, fundamentales para la empresa, hemos sido también catalogados, o bueno, nombrados como de las empresas más éticas por quinto año consecutivo por Ethisphere, que es, bueno, es una organización que rankea a diferentes empresas haciendo un análisis de sus prácticas que estén pues, formalizadas y pues, que tengan impactos positivos dentro y fuera de la empresa. Entonces, para nosotros es un gran honor también ser nombrados de las empresas más éticas. Y pues bueno, por supuesto, nos esmeramos para que así sea y que se replique en cada uno de los países en los que participamos. La siguiente. Y pues bueno, hablando de manera general, ¿cuál es nuestro compromiso de sostenibilidad? Nuestro modelo está basado en el Triple Bottom Line, ¿no? Que es nuestro balance de triple cuenta, que está representado por nuestras 3 Ps, que es productividad, personas y planeta, y pues obviamente tenemos este balance en nuestros diferentes informes de sostenibilidad. Nuestra gran misión está definida, ¿no? Por ayudar a las empresas a ser pues un colega y un socio activo en el desafío energético, ¿no? Que tenemos las diferentes empresas y organizaciones para mantener el calentamiento global bajo el límite de los 2 grados centígrados. Tenemos esta gran meta no solamente interna, sino también con nuestros clientes y diferentes socios comerciales. Queremos lograr obviamente la eficiencia operacional, la eficiencia energética, logrando así también disminuir su huella de carbono y el consumo de energía. Ponemos la ética y la responsabilidad como el centro de todas nuestras interacciones con nuestros diferentes stakeholders y con los que tenemos relación. Queremos ser un buen ciudadano corporativo y un empleador responsable. Y pues una de las grandes misiones que tenemos como empresa es hacer accesible la energía,
existen actualmente más de 1.3 billones de personas que no tienen acceso a la energía, y pues impulsamos soluciones para justo atacar este problema de la pobreza energética, y pues esos son nuestros grandes objetivos de sostenibilidad. Tenemos una herramienta interna que se llama Barómetro de Planeta y Sociedad, en el que tenemos KPIs muy específicos en el que ir reportando para que la sostenibilidad pues sea cada vez más tangible y mucho más medible en nuestras acciones diarias, ¿no? Y en todos los países en los que operamos. El siguiente, por favor. Y pues bueno, hablando de la ética, cómo es que lo asumimos, tenemos digamos, un documento maestro, que es, digamos, nuestro código de ética, que nombramos principios de responsabilidad. Internamente lo llamamos POR, que es por sus siglas en inglés. Y pues bueno, este documento maestro está alineado con, obviamente, el Pacto Mundial, la OCDE, la Organización Internacional de Trabajo, y pues la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Todo esto, pues bueno, sabemos que es algo en lo que tenemos que justo unir fuerzas, y por eso es que todos nuestros principios que están ahí descritos en este documento maestro, pues están sumamente alineados, encaminados obviamente a proteger cada uno de estos indicadores para ser pues más justos, transparentes y más éticos, ¿no? Este documento en realidad no es una lista de qué hacer o qué no hacer de manera interna o externa, es más bien un documento que sirve de referencia común para hacer que nuestra responsabilidad corporativa esté pues abrazada, acercada y aplicada, y también pues en línea con todas las culturas y legislaciones locales de los diferentes países en los que estamos, y pues obviamente en beneficio de nuestros diferentes stakeholders y también pues del planeta y la sociedad. Tenemos una serie de diferentes políticas corporativas, todas ellas pues van en sincronía y alineadas a nuestros principios de responsabilidad. Tenemos 5 que son como pues las más apegadas y las que son complemento de estos principios de responsabilidad. Es la política global de ley de competencia, la de integridad en los negocios. Hay una guía es una guía ética para los proveedores y nuestra cadena de suministro. Tenemos también una política global de diversidad e inclusión, que habla también de la protección de los derechos humanos y laborales, y la política de privacidad de la información. Todo esto pues abrazando a mucha más profundidad los principios de responsabilidad. Digamos que nuestros principios de responsabilidad es una declaratoria de cómo actuamos con nuestros diferentes stakeholders, y en cada una de estas políticas ya llevamos en una descripción pues mucho más profunda qué acciones se van a estar realizando y qué acciones no tendríamos que estar haciendo, ¿no? Y las repercusiones que podría tener. La siguiente, por favor. Y pues justo para hacer que nuestros principios de responsabilidad tengan vida, como bien lo mencionaba Carlos, tenemos un programa que llamamos RED, por sus siglas en inglés, y es responsabilidad y dinámicas éticas. Este programa tiene el objetivo de promover una estructura y una estrategia ética que esté dirigida obviamente por nuestros principios de responsabilidad, complementadas por diferentes políticas, procedimientos y herramientas que sean implementadas de una manera dinámica en todas nuestras diferentes áreas de negocio. Este programa se implantó en el 2010 y justo el propósito de este programa es hacer que la responsabilidad y la ética sea un tema, pues no de policías, ¿no? De policías y ladrones de manera interna o externa, sino más bien algo que sea mucho más acercado y más tangible con todos nuestros colaboradores. Hacemos que este programa pues tenga diferentes implicaciones y diferentes dinámicas para que también los colaboradores no se sientan solos, ¿no? Creo que algo que es fundamental es que cuando empiezan a detectar estos pues casos que no son éticos, la mayoría se siente solo y no sabe qué hacer. Entonces, el propósito de este programa es justo eso, acercarnos más a los colaboradores
para que sepan cuáles son los casos más frecuentes en los que podemos caer, tal vez sin darnos cuenta, ¿no? Entonces tenemos diferentes prácticas a lo largo del año. Una de nuestras prácticas es el curso de los principios de responsabilidad, el curso POR. Tenemos una herramienta interna para entrenamiento en línea. Entonces tenemos un apartado justo para este curso que toma más o menos 40 minutos. Y al final de este curso hay un test muy sencillo, hablando como de los temas más importantes. Cuando pasan este curso, ¿no? Tienen la oportunidad de repetirlo hasta que lo concluyan. Y estos cursos tienen que estar cubiertos por el 100% de los empleados. Esto es de manera anual, tenemos una campaña, digamos como por tandas, para todos completar este curso. Y pues es obligatorio. Tenemos ya asignados a personas que son miembros del comité de red, pues que justo se enfocan a ir pues detrás de cada uno de los colaboradores. A veces sí es un poco pesquisa, ¿no? Pero es justo hacer que nuestros principios de responsabilidad tengan pues más seguimiento, ¿no? Este curso de nuestros principios de responsabilidad se renueva paulatinamente, generalmente es como de 2 a 3 años. Lo que vemos que pues, bueno, tiene que ir como también en consecuencia de pues, más dinamismo, ¿no? Y que tenga pues, temas mucho más relevantes o renovar casos en los que podríamos tomar como ejemplo, ¿no? Tenemos también como práctica la firma de la carta POR. Esta también es obligatoria, es de forma anual. Y la carta es solamente como de conocimiento y pues de aceptación de nuestros principios de responsabilidad para que se comprometan con estos principios y que al final pues les recordamos que hay un canal de denuncia que pueden hacer uso de él, que no están solos incluso. Entonces esta carta la firman de manera electrónica y pues bueno, también tenemos campañas para que así se cumpla el 100%. Otra de nuestras prácticas son los Red Days. Asignamos 2 días al principio del mes de octubre y en estos 2 días tenemos diferentes eventos para justo pues avivar este tema de la ética y la responsabilidad a través de diferentes métodos o eventos. Tenemos algunas conferencias, algunos webinars, algunas trivias, ¿no? Hay diferentes mecanismos que estamos siguiendo a nivel local. Digamos que estos Red Days se celebran a nivel global y cada localidad pues tiene diferentes estrategias para llevarlas a cabo. Esta campaña anual tiene la intención de cubrir por lo menos el 25% de los empleados, es como el mínimo de asistencia a estos eventos. Por cuestiones de logística y por cuestiones operativas no se puede alcanzar el 100%, pero es como nuestra gran meta, ¿no? Otra de nuestras iniciativas y prácticas es la capacitación en dilemas éticos. Esta capacitación es presencial o también en webinars. Lo hacemos de manera semestral y el objetivo es cubrir el 80% de las áreas o puestos vulnerables a situaciones no éticas, como son el área, por ejemplo, de compras o comercial, ventas, ¿no? Alguna área que pues, justo puede ser susceptible a sobornos, ¿no? O a conflictos de interés. Y pues el 20% es una convocatoria general a que reciban esta capacitación de dilemas éticos. Y en realidad es un curso, es muy sencillo, de hecho este curso toma alrededor de media hora, 45 minutos, y pues son una serie de casos que relatan pues una situación pues común, ¿no? En el que puede ser pues algo que no tendríamos como etiquetado de manera clara como una situación no ética, y pues justo es evocar estos dilemas a los que podemos estar susceptibles en el día a día, ¿no? Hablando, por ejemplo, de temas de los regalos, los viáticos, la manipulación de la contabilidad, ¿no? De algunos sobornos. Entonces, todos estos casos se van haciendo pues mucho más tangibles para estas áreas y puedan identificar cómo proceder o a quién acudir en caso de que tengan estos dilemas, ¿no?
Otra de nuestras prácticas es la Red Line, que pues bueno, esta es nuestra línea de denuncia. Contamos con diferentes canales. Una es la línea telefónica gratuita. Tenemos una página en intranet y otra en la página web. Esta línea de denuncia, pues obviamente garantiza la confidencialidad y pues el buen manejo de las denuncias, obviamente pues garantizando también las no represalias bueno, al denunciante, ¿no? Y pues también asegurar que tengamos un entorno seguro y positivo internamente, ¿no? Y también con nuestros diferentes stakeholders que pueden también llegar a ser susceptibles a estos casos. Y pues bueno, esta línea de denuncia está atendida por un tercero. Tenemos un proveedor que justo se encarga de manejar estas denuncias de manera global, y pues contamos con diferentes comités de manera local y regional que asisten a este programa de red. Nuestro canal de denuncias tiene un procedimiento para poderlo atender. Tenemos tipificados ya diferentes denuncias, ¿no?, que pueden incurrir. En general, pues hablan de la ética, la corrupción y los temas de la protección de los derechos humanos y laborales. Y de acuerdo pues a las denuncias se hace como todo un proceso de averiguación y seguimiento, ya sea a nivel global, local o regional. Nuestros comités de red también nos apoyan en estas campañas que tenemos como de manera anual. Ellos, bueno, el comité de red está designado por ser puestos y áreas claves dentro de la empresa en el que pueden detectar y asegurar que pues, bueno, tengan acceso a la información y también acceso a que se puedan tomar diferentes acciones o actividades para determinar que pues no tengan ninguna, pues bueno, que se pueda manipular la información, ¿no? Ya sea de manera local o regional. También como parte de nuestros procedimientos de ética y de dinámica para la responsabilidad y la ética en todos nuestros stakeholders, pues hemos designado uno de los principales, pues obviamente son los proveedores, y tenemos un sistema que los tipifica como recommended o recomendados, y este sistema también es manejado por un tercero en el que se hace una verificación basado en los estándares de ISO 26000, velando también por los lineamientos de responsabilidad social, en el que obviamente la ética empresarial es como uno de los más importantes a verificar. Entonces, de los proveedores más importantes o los más significativos en cuanto a volumen o que puedan llegar a representar un riesgo operativo o reputacional, pues a ellos son los que sometemos a este tipo de verificaciones, y pues hacer como que este programa de red sea pues mucho más extendible a nuestros diferentes grupos de interés, por diferentes herramientas, por diferentes medios en los que podamos hacer llegar estos temas. Y creo que algo muy importante en lo que nos hemos enfocado mucho es que hagamos estos programas, sí, un tema relevante, pero además alcanzable y que sea humano, ¿no? Haciendo como mucho hincapié en que están apoyados, están asistidos por expertos y que pues bueno, pues se pueden tomar acciones a raíz de las denuncias, ¿no? Creo que algo muy importante en lo que tenemos que incidir es que estos temas no se queden en el silencio, como decía Carlos en un principio, sino pues hacernos más, ¿no? Hacernos pues mejores en el sentido de trabajar en el bien común, ¿no? Combatiendo estas prácticas que pueden ser, pues bueno, tal vez sí hasta pues comunes e incluso obligatorias en ciertos rangos o en cierto sentido. Entonces hay algo que trabajar de manera pues constante, y creo que es algo en lo que estamos trabajando pues muy de la mano también con Pacto Mundial y con los expertos. Entonces pues bueno, en general es el tema que tenemos por compartir como una de nuestras prácticas éticas. Creo que es todo.
Bueno, pues muchas gracias a Nacheli por compartirnos un poquito de la experiencia de Schneider Electric. Cabe aquí la pena mencionar que ellos tuvieron un día en el que estuvieron ahí, creo que fue presentación, corrígeme si me equivoco, Nacheli, creo que fue presentación de su código de ética y estuvieron ahí dando algunas pláticas en materia de anticorrupción. Entonces, solamente como un comentario adicional. Y bueno, ahora ya no tenemos mucho tiempo, ya nos comimos por ahí el tiempo, pero tenemos un par de preguntas que me gustaría, bueno, que me gustaría compartirles a los asistentes y que nos ayuden a responder. Por ejemplo, tengo una para Carlos, que por ahí nos hacían una pregunta acerca de cómo trabaja Naciones Unidas con los gobiernos. Entonces le pido a Carlos si nos ayuda respondiendo de qué forma trabaja la UNODC con los gobiernos para luchar contra la corrupción. Carlos. Eh, ya tengo eso. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Claro. ¿Cómo trabajamos? Mira, esta es una oficina, es una oficina que tiene como calidad oficina de cooperación técnica. ¿Esto qué significa? Que lo que buscamos es fortalecer técnicamente las capacidades de los estados. Cuando hablo de las capacidades de los estados, no solamente del sector público, sino sociedad civil, e incluso hoy con estos temas el sector privado. ¿En qué se traducen esto? Es en proyectos que necesitan ser financiados por la cooperación internacional o por los mismos, o por el mismo Estado mexicano en temas muy específicos. Ejemplo de ello fueron estos proyectos que nosotros llamamos iniciativas de integridad. Fueron proyectos financiados por la cooperación internacional, por Siemens, para temas muy específicos como fue el combate a la corrupción. Como les comentaba, en el caso de la corrupción, la convención tiene es joven, tiene 10 años de implementación, para lo que las convenciones, para lo que significa las convenciones, es relativamente joven. Y al momento hemos llegado a niveles básicamente normativos, es decir, los países lo firman, lo ratifican y adoptan su derecho interno. Con estos proyectos, su forma de impacto es empezar a hacer vivo esa convención, ¿no? Empezar a hacer operativo la convención. Creo que aquí hicimos un parteaguas, lo que les comentaba, en el sentido de que las acciones que los diferentes actores nacionales están implementando, hoy en día, pues tratan de involucrar al sector privado, cosa que antes los esfuerzos solamente estaban encaminados al sector público como el único ente que era generador y causante de la corrupción. Entonces, esa es la forma. En México, además, se ha elevado este nivel de cooperación. ¿Por qué? Porque México siempre es un eje rector de la cooperación internacional, de lo que está haciendo, de diseñar. Si bien es cierto, muchas veces vemos en las noticias la peor parte de los escenarios nacionales, también lo es que realizan muchas acciones, tanto a nivel federal, estatal, municipal, y en México esta oficina tiene una calidad de enlace y partenariado. ¿Esto qué significa? Que ya es una visión más estratégica, ya no nada más te vengo a capacitar en algunos temas que te hagan falta, ya sea de impartición de justicia, de técnicas de investigación, temas de adicciones, sino quiero conocer lo que tú estás haciendo como país, porque tú tienes capacidades distintas a otras regiones y esto que tú podrías estar haciendo podría ayudar a otros países a atacar los diferentes problemas. Eso significa que estudiamos estas prácticas, vemos si son viables de sistematización para poder exportarlas a otras regiones. Esa es la forma de cooperación de UNODC en este país. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y una adicional que hace Héctor Reyes, dice, ¿podríamos conocer con qué cámaras han tenido contacto y en su caso con cuáles tienen previsto contactar en lo sucesivo?
Sí, bueno, en estos proyectos los hemos trabajado con la Cámara del Vestido, la Cámara de la Construcción, con la International Chamber of Commerce trabajamos mucho, con la CONCAMIN, con la Red del Banco Mundial. La idea, la ANAFARMEX también, la Asociación Nacional de Farmacias de México. Realmente la idea es que se vayan sumando, más que nosotros podamos ir a buscarlos, que se vayan sumando las diferentes cámaras. Nosotros estamos abiertos en caso de que haya alguna iniciativa que a ellos les interese. Lo que hacemos ahorita es hoy tenemos productos muy bien logrados, creo, que tenemos una currícula de capacitación que en su momento pusimos a disposición de todas las cámaras que participaron, y que podríamos sin mayor problema poner a disposición de otras cámaras para que empiecen a promover estos ejercicios que ya nosotros hicimos de manera piloto. El tema es que los proyectos tienen una vida, o sea, inician y tienen que terminar porque tienen un financiamiento. Lo que nosotros siempre buscamos proponer es que una vez que el proyecto se implementó, dejó mejores prácticas, dejar la capacidad instalada, y ahí sí se necesita un rol muy importante ya de parte del beneficiario, llámese autoridad, sector privado, social, civil. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Tengo dos preguntas adicionales para Nacheli, que le voy a pedir que nos ayude a responder, y con esto ya estaríamos concluyendo. Tenemos más preguntas, pero por ahí se las vamos a pasar a los ponentes para que nos apoyen a responderlas, pero ya nos pasamos por mucho el tiempo. Perdón. Estas preguntas son de Mitzi López. Ella pregunta, ¿cómo manejar la sensibilización hacia la corrupción con el personal interno? ¿Y dónde o qué canales podemos encontrar para canalizar un caso de corrupción en caso de ser necesario? Nacheli, te cedo la palabra. Ok, muy bien. Muchas gracias, Iris. Pues bueno, respecto a la primera pregunta, ¿cómo manejar la sensibilización? Creo que algo que nos ha servido mucho, digo, a pesar de tener pues los diferentes cursos o diferentes campañas para recordar que tenemos nuestros principios de responsabilidad, algo que les gusta mucho, sobre todo a los managers, es presentarles los dilemas éticos. Tenemos ya un compendio de varios casos en el que, bueno, se les va demostrando como una situación normal, ¿no? En la que se les puede dar de día a día, ¿no? De tener tal vez una visita para gastar sus viáticos, ¿no? O sea, un poco como la situación en la que podrían estar en vinculación e incluso hasta en compromiso con algún stakeholder, ¿no? Y pues bueno, puede ser susceptible pues a un soborno, a un conflicto de interés, ¿no? Entonces, estos casos se les relata, ¿no? Y al final tienen tres opciones para poder pues discernir, digamos, como por dónde podrían dirigir sus acciones, ¿no? Y al final pues solamente hay una respuesta correcta y pues les motiva un poco saber que estos casos pueden ser de día a día, ¿no? Y que les da como mayor referencia de qué situaciones podrían estarse presentando y por dónde actuar, ¿no? Creo que es una muy buena herramienta para nuestros colaboradores, les gusta porque también es muy dinámico, los tenemos también por webinar, utilizamos diferentes herramientas y se hace por medio de un test en vivo y pues hacemos como un sondeo, un poco hacerlo pues mucho más dinámico que a lo mejor, como dicen, pues by the book, ¿no? O sea, con los principios, que es nuestro documento maestro y que pues sí les puede entrar un poco, les hace sentido, ¿no? Les da como mayor, pues no sé, como conciencia de cuáles son los casos en los que pueden estar ellos involucrados y que puede ser un riesgo para la empresa e incluso para ellos mismos, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta de por dónde canalizar, o bueno, cuáles son los canales correctos para un caso de corrupción, nuestro proceso, digamos, de denuncia está, digamos, como estandarizado como N+1. N pues es como nuestro nivel y es más un puesto, ¿no? O más un nivel dentro de la jerarquía, en el que pues el primer paso a seguir es consultar a nuestro manager o al supervisor al que
pues le reportamos, justo haciendo pues bueno, referencia a que pues tenemos, a que no estamos solos y que tenemos gente que nos puede apoyar en estos casos. Y si hay algún director o algún manager involucrado, se va también al siguiente nivel. Y si en caso de no tener pues la certeza de poder asistir con alguna de estas personas por miedo, por confidencialidad, porque se sienten más seguras, por la decisión que ellos tomen, tenemos este sistema de la línea red, que puede ser por teléfono o por una denuncia vía internet. Creo que esos son como los canales más eficientes en los que podemos asegurar que pues nuestros colaboradores se sientan pues mucho más atendidos, ¿no? Y que también pues la denuncia pueda tener un seguimiento. La mayoría de las denuncias las tomamos no anónimamente, procuramos que pues obviamente tengamos pues toda la información involucrada, que sea tangible, que sea verídica. Entonces creo que es de las herramientas que más les sirve, contar con el apoyo de sus managers y la línea red. Muchísimas gracias, Nacheli. Bueno, pues con esto entonces les estaríamos dando las gracias a nuestros dos ponentes de lujo que tuvimos esta mañana. Por ahí les decía, tuvimos un par de preguntas adicionales, pero ya estamos muy pasados del tiempo, por lo tanto se las vamos a enviar a los ponentes para que ellos nos ayuden a responderlas. No me resta más que despedirme y recordarles que el día de hoy van a recibir una evaluación. Les pedimos por favor su apoyo en responderla y la próxima semana estarán recibiendo los materiales que estuvimos comentando, lo que les comentaba Carlos de el paquete anticorrupción para que lo comuniquen, pero el paquete de comunicación del día anticorrupción, perdón. Y bueno, su constancia de participación y la presentación de esta mañana. Muchas gracias, gracias a Nacheli, gracias a Carlos, gracias a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final. Y pues los esperamos en el último webinar del año que va a ser a final de esta semana. Buen día y hasta luego.